¿Te has preguntado alguna vez por qué la entrada de este metro es diferente a todas las demás de esta zona? ¿O te gustaría saber cómo ha cambiado a través de los siglos la Alameda Central? ¿Quieres conocer la historia detrás del por qué llegaron estos Pegasos aquí al Palacio de Bellas Artes? Ven a conocer la historia aquí en México en corto. Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Que la disfruten. Vamos a empezar hoy con cafecito, pero seguramente se va a ir calentando hasta llegar a la noche, sacar entonces el tequilita, celebrar este 15 de septiembre, un día muy importante, una noche muy importante para todos los mexicanos, así que vamos a ir calentando motores, y aquí en las charlas en confianza, estas charlas acá entre nos, ya vamos a empezar a celebrar, por eso las banderitas, mírenme a mí, yo veo ahí, intenté hacer lo más posible para llegar mexicano, así que vamos a dar inicio a esta charla, que es una charla que va a estar bastante interesante. Es una charla muy interesante porque queremos hablar de lo que pasa realmente en esta independencia, lo que realmente estamos celebrando, porque hoy vamos a celebrar esta noche y luego decimos, bueno, pues sí, viva México y salud, y pues se pone buena la fiesta y la pachanga, y luego dices, pero al final, ¿qué estoy celebrando? ¿Qué era esto de la independencia? ¿Cómo era? Entonces, vamos a tratar de tocarlo lo más breve posible, lo más sencillo posible, para que lo vayamos entendiendo y entonces ahora sí en la noche digamos, ¡Viva México! Pero este Viva México vaya acompañado con un poco de historia. Y para ello, pues qué mejor que hoy traemos a los integrantes de México en Corto. No, hombre, yo estoy de lujo para tocar este tema con los integrantes de México en Corto, que tenemos a Dafne y en este momento tenemos a Benjamín también aquí con nosotros. Así que vamos a irnos entonces a platicar, vamos a empezar a entrar al detalle, vamos a trabajar con ellos y bueno, pues me gustaría darles la bienvenida. No sé si ya tenemos por allá a Dafne, ¿está Dafne ya con nosotros? Todavía no está conectada. Bueno, pues no pasa nada porque aquí tenemos ya a Benjamín que está listo con nosotros, representante del equipo de México en Corto. ¿Qué tal, estás? Antonio? Buenos días, muchísimas gracias. Bien, aquí andamos agradecidos por el espacio aquí en el radio y como bien lo dijiste, para recordar un poquito de la historia, qué es lo que celebramos, por qué y cómo se da, ¿no? Y sí, ya para la noche, pues festejar bien con tequila, mencionas tú, o un buen trago de mezcal. ¿Por qué no, verdad? Claro Ahora que que está sí. muy de moda el mezcal, ¿cierto? Totalmente. Entonces vamos a aprovechar. Ya me diste una buena idea, Benjamín, para esta noche. No, de nada, entonces. Oye, pues vamos a empezar porque hay mucho que platicar. Entonces, quisiera a todos darles la bienvenida, recordarles, mi nombre es Antonio Alaro, nos pueden escuchar por www.proyectoradiomx.com, así como también por las redes sociales de Proyecto Radio MX y Academia AC. Pues a darle porque a lo que llegamos, si no, no nos va a dar tiempo. Perfecto, sí, Así de que hecho. vamos a dar inicio. Yo quiero presentarles a Benjamín, les voy a contar un poquito de ti. Él es Humberto Benjamín Ibarra López, es un mexicano patriota, ingeniero eléctrico, maestro en administración de empresas para la sustentabilidad, tiene 8 años de experiencia en la industria de los servicios educativos y emprendimiento en esta área, con un tiempo similar en el estudio de la historia de nuestro país. Así es, mi buen Antonio. El más abusado de México en Corto, diría yo. el que trae más dato duro, así que bienvenido, Benjamín. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si te parece, vamos a dar inicio para que la gente que nos está viendo, pues vaya entrando en tema. Yo les pido manifiéstense como cada miércoles, manifiéstense y sobre todo, pues hay que irnos a manifestar y les pediría también que aparte de manifestarse, compartan, porque hoy hay que llevar este mensaje. ¿Estás de acuerdo, Benjamín? Totalmente de acuerdo. Siempre darle voz justo a la historia y más la historia de nuestro país es importante compartir. Es fundamental, así que vamos a compartir para que lleguemos a más personas y hoy entiendan entonces qué estamos celebrando, ¿no? Por favor, muchísimas gracias. Bueno, pues si están de acuerdo vamos a dar inicio, vamos a empezar y quisiera que nos cuentes, Benjamín, ahora platícanos un poco, ¿a qué se le llama la Guerra de la Independencia?
¿Por qué decimos, pues viene la independencia? ¿A qué le llamamos a esta independencia y realmente qué celebramos esta noche en términos generales? Ahorita sé que nos vamos a meter al detalle, pero esta noche, ¿qué celebramos? ¿Qué es eso de vamos a celebrar la independencia? Claro que sí. Pues Guerra de Independencia lo podemos interpretar sí como un movimiento armado, pero también con un trasfondo social y político que va a tener lugar de 1810 a 1821, aunque sus antecedentes también se remontan a un par de años antes, ¿no? ¿Y qué celebramos? Pues, como lo mencionas, el inicio de este movimiento que en un principio no era tan de independencia, sino más bien de autonomía o emancipación, en tanto en España regresara Fernando VII, que era el rey y que estaba depuesto por Napoleón, ¿no? Entonces lo que festejamos esta noche son 210 años de ese inicio. Bueno, en realidad es la madrugada de mañana, pero pues desde hoy empezamos el festejo, ¿no? Desde hoy se inicia este festejo. Entonces, eso es lo que vamos a celebrar en esta independencia. Ahora te quisiera preguntar, esta guerra de independencia, ¿cuáles fueron en sí sus causas? Mira, las causas son varias y de diferentes tipos. La primera de ellas, y bueno, de hecho, de los dos lados del Atlántico, es decir, aquí en Nueva España y en España. La primera de ellas podemos mencionarla con los criollos, que recordemos que los criollos son estas personas hijos de europeos, pero que ya nacen en la Nueva España, pero que por ese simple detalle estaban relegados de muchos puestos políticos, militares, religiosos, etcétera, ¿no? Y entonces, durante los 300 años de colonia que duró la colonia, van a generar una cultura propia e independiente a la de España y también independiente y diferente de los indígenas nativos. Es la cultura mexicana que nosotros heredamos como tal y que se diferencia, entonces de la europea. Y con este enojo hasta cierto punto por mantenerlos relegados es una de las primeras causas. Por otro lado, tenemos a los mestizos, indígenas, mulatos y todas las mezclas que se les ocurrieron a los españoles, que también, o sea, si de por sí los criollos estaban relegados de cargos públicos, pues ellos, o sea, ni a qué aspirarle, ¿no? Claro. Más la esclavitud, más pues la falta de derechos como tal para estas personas, que también se van a abonar para ese sentimiento que va a estallar en 1810. Y ahora, ¿qué pasa del otro lado del Atlántico, en España? Nos tenemos que ubicar en 1808, 2 años antes. Napoleón le pide permiso a Fernando VII que le dé chance de pasar sus tropas hacia Portugal, porque los quiere invadir, porque él está en guerra con Inglaterra y Portugal es aliado de Inglaterra, entonces una cosa ahí rara, ¿no? Claro. Y los españoles dicen, bueno, está bien. Y Napoleón dice, pues muchas gracias, pasa las tropas por España, pero ocupa España. Y de paso depone a Fernando VII y pone como rey a su hermano José Pepe Botella. A lo mejor de repente por ahí nos suena el apodo. Que de hecho se mencionan en estudios recientes que el apodo de Botella se le pone porque era borracho, pero la realidad es que incluso se dice que era abstemio. Entonces, pues más bien era como para denostar esta figura. Y sí, porque los españoles estuvieron en contra en todo momento de este rey usurpador francés en España, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede aquí en Nueva España en 1808? Dicen, bueno, pues es que si ya quitaron a nuestro rey, pues no tenemos rey. Y entonces empieza un movimiento sí de autonomía por el virrey entonces Iturrigaray y el licenciado Primo de Verdad, que dicen, pues bueno, si no tenemos rey, pues tenemos el derecho de mandarnos nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, el movimiento falla. El virrey es depuesto, ponen a otro que de hecho también es un virrey ilegítimo porque debe de ser nombrado por el rey de España, pero no hay rey en España, entonces también es un desastre, ¿no? Y este movimiento va a ser también causa del movimiento en 1810 para buscar esa defensa del rey en ese entonces. Perfecto. Entonces entiendo, estos primeros son 300 años, ¿cierto? De colonia, de colonia, en donde participamos, o bueno, somos parte de esta colonia, fueron 300 años, y bueno, ya viene todo lo que nos cuentas, la parte de la esclavitud y todo esto es lo que se da, o que podríamos hoy hablarle como causas de esta guerra de independencia. Así es. Ok, muy bien. Oye, y yo entiendo que esto se da y que inicia con un grito de dolores, ¿cierto? ¿Qué es eso del grito de dolores? Cuéntame, platícame, ¿por qué se da? ¿Cómo se da? Porque hay muchas teorías, ¿no? Muchas versiones sobre el grito de dolores, entonces sí me encantaría que nos cuentes desde tu experiencia, desde tu expertise en el tema, ¿qué onda con el grito de dolores? Encantado de hacerlo, mi buen Antonio. Pues como te comentaba, o sea, estos movimientos de querer una autonomía de la Nueva España se dan desde 1808 y continúan todavía a 1809. El más famoso va a ser el de Querétaro, la conspiración de Querétaro con Miguel Domínguez, el corregidor, su esposa doña Josefa, la corregidora, y van a haber algunos invitados más, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, los hermanos Aldama y varios más, ¿no? ¿Qué pasa? Se dan cuenta o se descubre esta conspiración y la intención es cancelar el movimiento de autonomía, ¿no? Sin embargo, doña Josefa, que también era una imagen
importantísima y pieza fundamental para el movimiento, su esposo le dice, ¿sabes qué? Te voy a encerrar porque si no, eres capaz de hacer cualquier cosa y entonces nos vas a meter en problemas. ¿Qué hace Josefa? Josefa escribe una carta a Hidalgo, le está diciendo, ¿sabes qué? Nos descubrieron, pero va al movimiento. Entonces la manda con Aldama, ella está en Querétaro, Aldama se va a Revientacaballo hacia Guanajuato, llega a Guanajuato, encuentra a Allende, buscan a Hidalgo, e Hidalgo cuando lee la carta dice, no, ¿saben qué? Es el momento y es hora de coger gachupines, ¿no? Esto se da en la noche del 15, entonces técnicamente podemos decir que sí, desde hoy inicia la independencia con esta toma de decisión de Hidalgo, de decir, vamos, ¿no? Duermen esa noche en la casa de Hidalgo y a la mañana siguiente del 16 de septiembre, como él es el cura de la Villa de Dolores, en Guanajuato, pues aprovecha la misa de las 5 de la mañana, que a propósito es domingo, y arenga a la población que va a tomar la misa, a tomar las armas en contra de este movimiento usurpador, que sí, en sus arengas está diciendo vivas a la Virgen de Guadalupe, vivas también a Fernando VII, que en este momento está depuesto en España, no hay rey, pero sí se busca esta autonomía en principio. Y ese grito de Dolores es algo que le conocemos como tal. Como tal. Oye, entonces sí se da el 15 de septiembre o el 16. No, el grito se da el 16, la madrugada del 16, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Se da el grito a las 5 de la mañana del día 16. Son estas campanadas a la llamada a misa. A la misa, así es. Aprovecha la llamada a la misa, que no las da Hidalgo, como podemos pensar, porque pues el campanario está en la parte alta y él arenga a la población en el atrio de la iglesia, entonces es imposible. Pero sí, aprovecha las llamadas a misa. Correcto, que era lo que te iba a preguntar, porque se dice que toca a Hidalgo la campana, pero no es así. No, Hidalgo no lo toca. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces así es como empieza, como se da este grito de Dolores, y es el momento en donde él hace el llamado de que, ¿saben qué? Pues vamos a levantarnos en armas, ¿no? Y a donde toque. Y hasta donde llegue, ¿cierto? Así es. Muy bien, esto se da en este grito de Dolores, en este llamado grito de Dolores. Ahora bien, en esta época, ¿cuál era el liderazgo de las mujeres, Benjamín? Porque hablamos muy poco. Yo sé que cuando hablamos de la historia y sobre todo en esta etapa de independencia, hablamos mucho de los que nos dieron patria, ¿no? Los héroes que nos dieron patria, pero hablamos muy poco de las mujeres, a excepción de Josefa Ortiz de Domínguez. Que es a la única que tenemos presente, así es. Yo desconozco, ¿no? Y yo creo que muchos hoy nos preguntamos, ¿cuál fue el papel que jugó la mujer? ¿A qué hacían las mujeres? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué onda con ellas? ¿Por qué solamente se escucha el nombre de una? ¿Qué pasó? ¿Nos puedes contar un poco de ello? Claro que sí. Bueno, el papel de la mujer en la historia de México y particularmente en los movimientos armados, que de hecho va a ser constante durante toda la historia, o los primeros 100 años al menos de vida independiente de México, va a ser estar con el soldado, ¿no? Que muchas veces es el campesino que se levanta en armas y entonces la mujer es la que acompaña y al no tener un cuerpo de intendencia formal en los movimientos armados, las mujeres van a ser las que los acompañan, cocinan, curan y también contribuyen en los hechos de armas, ¿no? Particularmente en la Guerra de Independencia tenemos 3 figuras femeninas muy importantes. La primera de ellas, como bien mencionas, y la que todos tenemos en mente, es doña Josefa Ortiz de Domínguez, que es explosiva a más no poder. Es incluso más explosiva que su propio esposo, el corregidor Miguel Domínguez. Ella con el deseo de estar informada es que le propone a su esposo que ponga su casa como lugar para las tertulias, es quien al final avisa a Hidalgo en la misma carta le escribe que pues vamos, ¿no? Claro. Entonces, pieza fundamental, sí. Otro personaje sería la propia Leona Vicario, que a lo mejor de repente también nos suena poquito. Ella es una hacendada, tiene un poder adquisitivo bastante fuerte y desde el primer momento ya está también metida en el movimiento de independencia. Tan metida está que va a empezar a vender sus cosas, sus propiedades, etcétera. Se va a quedar sin un centavo con el objetivo de financiar el movimiento insurgente, particularmente el de Morelos. Y va a llegar a tal grado que entonces tiene que andar con su esposo Andrés Quintana Roo, por eso el estado se llama así, porque él era de allá. Claro. Van a terminar a Salto de Mata, tienen un hijo en una cueva, los obligan a trabajos forzados porque son descubiertos como partícipes de esta conspiración. Y bueno, al final ya se le reconoce como heroína, ¿no? Okay. En 1815-16 le ofrecen el indulto porque dicen, con el objetivo como de pacificar ya a los insurgentes, les ofrecen el perdón a todos. Ella es una de las que lo acepta, pero pues ya, o sea, después de haber peleado 6 años, estar en la pobreza, tener una hija de cuestas, pues claro que lo toma, ¿no? Claro. Y por último tendríamos a la figura de la Güera Rodríguez, que esa a lo mejor es un poquito más desconocida. Es también una mujer acaudalada de la Ciudad de México, pero que va a participar a través de conseguir información en los altos círculos, porque ella también se permeaba dentro de ellos.
y pasarla a los insurgentes, ¿no? Entonces podemos rescatar esas 3 figuras, más en general a todas las mujeres de todos los tiempos en México. De todos los tiempos en México. Oye, Benjamín, yo entiendo que, regresando un poco a Josefa Ortiz de Domínguez, Sí, claro. que ella esto que hacía precisamente en su casa, según ella, las reuniones, ¿no? De lectura. Sí, de lectura, las tertulias, así las es. tertulias, bien lo dices, pero que en realidad no, era el momento como para ponerse de acuerdo, ¿no? Estaba apoyando este movimiento y lo aprovechaba este momento así, ¿cierto? Así es, te digo, desafortunadamente, pues la sociedad mexicana de ese entonces y todavía muy recientemente, pues dejaba de lado mucho a las mujeres, ¿no? Entonces ella lo que trataba es, pues desde mis posibilidades, yo voy a estar metida a ver cómo le hago, pero voy a estar ahí, ¿no? Entonces así fue, poniendo su casa, estando, compartiendo con estas tertulias, que al final, como bien mencionas, pues es más que nada platicar de este hartazgo que se tiene del rey francés en España, de el no poder aspirar a más, etcétera. Ok, muy bien. Entonces sí entiendo que el papel de la mujer, pues sí iba a estar a un lado, ¿no? Me decías de los soldados, de los hombres. Siempre era más estar a un lado. El papel de protagonismo eran pocas las mujeres que lo tomaban, porque no podían, o porque el papel no era ese, o porque no era su papel, o porque no las dejaban, o ¿por qué? ¿Por qué era eso? Muy a título personal, yo creo que porque no podían. Estaban inmersas en una sociedad. Si hoy en día incluso sabemos que las oportunidades no son las mismas para hombres y mujeres, pues más en el México del siglo XIX, ¿no? Y sin embargo, tenemos a estos 3 casos de mujeres que pese a que no podían e incluso en algunas ocasiones no debían, como es el caso de la esposa de Josefa, que es esposa del corregidor Miguel Domínguez, pues lo hacían, ¿no? Claro. Y entonces, claro que vale la pena rescatarlas, recordarlas y conocerlas principalmente. Sí, que incluso me decías la Güera Rodríguez, que se ha escuchado poco, pero que bueno, pues ella estaba entonces en estas altas esferas. Así es. Y lo que hacía era como bajar la información. La información hacia los insurgentes, totalmente. Hacia los insurgentes, y era pasarla, y es decir, pues así va, por acá va, y todo esto, ¿no? Como el chivo expiatorio, podríamos decirle, algo así. No chivo expiatorio, quizás como espía más bien. Como un espía. Como un espía del siglo XIX, sí, así. Así sí funcionaba. Pues muy bien, pues Benjamín, está bien interesante el tema, yo creo que es bien importante irlo conociendo. Vamos a entrar de lleno y vamos a platicar de estas etapas, pero si me lo permites, me gustaría ir dando algunos saludos. Claro que sí, ya se está manifestando el público de Charlas en Confianza, Perfecto. al cual yo siempre estaré muy agradecido. Vamos a darle gracias a Luis Triana, dice, aquí estamos presentes, amigo. Un fuerte abrazo, Luis Triana, que lo podemos escuchar también en este espacio los jueves a la 1:00 p.m. Él está con nosotros en Construyamos Juntos. También Axel Kamal dice, viva México, señores, gracias por fomentar el amor a la patria. Y nos dice Huerta Serch, dice, orgullo de ser mexicano, saludos. Sí, sin duda, es un gran orgullo ser mexicano, ¿no? Creo que eso es algo importante, el ser mexicano. Y pues mira, aquí andamos ya celebrando, conociendo un poco de su historia. Perfecto, ¿no? Nada mejor que conocer. Nada mejor que conocer de la historia. Y antes de irnos a corte, me encantaría que nos cuentes un poco de las etapas. ¿Cuántas etapas existieron, no, en esta independencia? Si podemos hablar de su nombre, de las etapas, y ya después del corte nos metemos al detalle, si te parece. Perfecto. En etapas son 4, en general los historiadores los han dividido en 4. La primera, que es la del inicio como tal, que va de 1810 a julio de 1811, es muy corta la realidad. La segunda etapa es la de organización, que va de julio de 1811 a diciembre de 1815, son 4 años. La tercera, que es la de resistencia, que va de diciembre de 1811 a octubre de 1817. Y la última, que es la de la consumación, que va de octubre de 1817 a septiembre de 1821. Ok, perfecto. Oye, y de estas etapas, de estas 4, ¿cuál, desde tu punto de vista, no a título personal, como bien lo decías, es la más relevante o es la etapa más interesante dentro de la historia? Es pregunta difícil. Quizás la más importante sería siempre la del inicio, porque si no hay un inicio, entonces no podemos hablar de independencia ni de nada. Muy bien. Pero por interesante o igualmente importante el mismo final, ¿no? El haber conseguido esa independencia, haya sido como haya sido, que ya vamos a ver cómo fue, también es importante. Me encanta esta respuesta, ¿no? Cierto, hay una muy, muy importante, pero hay una muy interesante. Pues muy bien, pues nada más vamos a mandar unos saludos que se siguen manifestando y yo se los agradezco. Grecia Álvarez dice, excelente charla, saludos a ambos. Nos dice Saludos, Alan Grecia. Segundo.
Dice, gran invitado, interesante el contenido, saludos desde Ecatepec de Morelos, fíjate, Ecatepec de Morelos, y que es importante Ecatepec de Morelos dentro de esta etapa, lo vamos a tocar, claro que sí. Lo vamos a tocar. Pues muy bien, pues vamos a nuestra primera pausa para regresar y meternos ya al detalle en las etapas, así que no se vayan, compartan, inviten a esta charla porque se va a poner bien bueno, ¿sí o no? Claro que sí, compartan y aquí nos vemos regresando del corte. Así que regresamos. Amigos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes. Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Aparecemos como México en Corto y subimos contenido todos los viernes. Y recuerden que Todos hacemos historia.